Nos vamos ya con el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Estamos a jueves, por tanto, nos acompaña en este consultorio Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás? Nos decía la semana pasada, las cosas no cambian tan rápidamente. ¿Cómo ha visto las cosas desde el jueves pasado? Bueno, las cosas podrían estar empezando a cambiar, vamos a decirlo así, en el sentido un poco esperado, ¿no? Si recuerdas, tenemos esa idea de un mercado con un sentimiento inversor extremo, ¿no? Recuperemos ese gráfico que ya hace pues, 2 semanas o 3, este es otro de sentimiento inversor extremo. Este es el que te comentaba ya hace 2 semanas. Si recuerdas, esta idea, pues que puede parecer todavía un poco loca, pero que la historia respalda de un momento de incorporación en la tendencia principal, y no solo respecto al 2009. No habríamos visto ni un solo fallo, ¿no?, de esta flechita verde, ¿no? Para algún oyente nuestro que no haya estado estas últimas 2 semanas, pues estas flechitas verdes señalan el momento exacto en el que un algoritmo de sentimiento inversor, que incorpora 4 criterios, uno relacionado con el ratio put-call, otro relacionado con el índice VIX de volatilidad, otro relacionado con Investors Intelligence y un cuarto ratio que mide las sesiones de descarga de papel y acumulación de papel. Esas 4 cuestiones, hasta hace 2 miércoles de la semana pasada, no, la anterior, no estaban completamente activas. Es decir, nos faltaba la última, nos faltaba el ratio de descarga-acumulación de papel. Como se ve en el gráfico, pues más o menos, siempre que se ha encendido esa luz, pues hemos visto un mes, digamos, porque esto es un gráfico mensual, en el cual los precios han hecho suelo, en tendencia principal. Y de hecho, casi siempre, con pocas excepciones, hablaríamos de 2 excepciones, 2001 y 2015, los precios, cuando han manifestado esta situación de extremo pesimismo inversor, siempre, digo, menos en 2 ocasiones de las 11, 12 o 13 que hay en el gráfico, no recuerdo, han marcado nuevos altos ascendentes. A veces para recaer, pero al menos altos ascendentes. Hay 2 ocasiones en que no. En 2016 tuvimos una recaída hacia los mínimos, los perdimos ligeramente. Hay otro caso que es el de la recaída tras el fuerte rebote de los mercados que se vivió después de los atentados terroristas de 11 de septiembre, que fue de más de un 20% en el caso del S&P 500. Eventos que incluyen este proceso desde los años 90 son muchos y todos son significativos, ¿no? En 92, pues la primera guerra del Golfo. En 98, el terremoto de Kobe, la crisis rusa, porque tuvimos una hiperinflación en Rusia en aquellos tiempos. También la quiebra del Long Term Capital Management. En 2001, como digo, y con esta recuperación, pues los atentados terroristas de 11 de septiembre. En 2002, pues el final del largo mercado bajista de los .com en Estados Unidos, es decir, un suelo realmente muy importante tras una caída del 50%. En 2009, otra caída, en este caso superior, cercana al 60%, los mínimos en marzo de 2020, después de que este algoritmo en ningún momento en toda la caída desde 2007, 2008, 2009 se hubiera iluminado, es decir, nunca antes del suelo tuvimos esa señal de alerta, y luego diferentes momentos significativos, quizá que ya recordamos mejor. La primera corrección de 2010, que se explica simplemente por sobrecompra, ¿no? El grandísimo rebote comprador de final de los 3 trimestres de 2009, después de un primer trimestre bajista. La fuerte corrección de 2011, que ya estuvo relacionada con un primer episodio vendedor y la tensión que después veríamos en 2012, sobre todo en Europa, con el tema de las crisis de los bonos soberanos. 2015, quizá lo recordamos menos, pero sobre todo 2016, pues fue un tiempo importante porque tuvimos una incertidumbre política fuerte. Hubo como ahora, un miedo en el mercado fuerte de recesión económica, que finalmente no se produjo. Siempre se dice que los economistas son esos científicos, y lo entrecomillo, que han predicho 13 de las últimas 3 recesiones. 2018, finales del 18, de nuevo rumores de recesión. Después un rebote fuerte, aunque divergente, con nuevos máximos en muchas medias, pero no, por ejemplo, en Russell 2000, no en Dow de Transportes. Crisis COVID. Es
decir, todos estos eventos, que no son pequeños, han tenido asociados en un momento determinado la aparición de este, digamos, fenómeno de alineación de estos 4 criterios de sentimiento inversor extremo en el lado negativo. Es el lado negativo a una historia que se puede dar en el lado positivo. Si recuerdas, durante el 2021 pues estuve comentando que el mercado era extraordinariamente optimista en términos de sentimiento inversor, que nos acercábamos a esa super resistencia ascendente que veíamos en el gráfico y que era muy difícil superar eso que yo llamé los muros de acero, muros de granito, no sé cómo recuerdo ya cómo lo llamé. El caso es que era bastante difícil superarlo. Y luego veríamos qué pasaría después, si la corrección será más o menos fuerte. La corrección está siendo importante, aunque nos parezca que no, viendo este gráfico, pues oye, parece un alto en el camino, pero analicemos y fijémonos en los 30 años que tenemos en el gráfico. Creo que solamente hay 3 correcciones más grandes y 2 correcciones más o menos parecidas, las del 2011 y la del 2018, con los eventos relacionados con el Long Term Capital Management y la crisis de Rusia, que es la que detonó la quiebra de este fondo de cobertura, que era el más grande del mundo en aquel tiempo. Entonces, la corrección es fuerte, la corrección es potente, la corrección es suficiente para un escenario de recesión. No de recesión dura quizá, pero sí de recesión. Es decir, hay muchas recesiones que no han provocado correcciones superiores al 20% en el caso del mercado americano. ¿Qué ha pasado a partir de ese momento? Pues básicamente, la semana pasada te comentaba que había un nuevo evento que era ligeramente negativo, que era la nueva marca de mínimos descendentes en el caso del Dow de transportes. También te comentaba que esto era algo general, con lo cual tampoco había que volverse loco por esto. Simplemente el transportes estaba haciendo lo que ya habían hecho los demás. Y bueno, pues nos quedamos en una especie de divergencia potencialmente alcista o de falta de confirmación, que me gusta decir a mí. Este tipo de faltas de confirmación, por ejemplo, son muy evidentes en Europa, donde podemos ver que el mercado ha caído mucho menos en esta fase de recaída del mercado americano hacia mínimos. Eso también lo he señalado junto a la volatilidad como un hecho que da poca credibilidad a esta fase de nuevos mínimos en el mercado americano. Y después, a partir de ahí, pues ha habido que analizar lo que se ha producido sobre el soporte. Esta primera recuperación, y te decía yo la semana pasada que yo, después de esta primera recuperación con vela semanal potencialmente alcista, ya me había planteado, o ya estaba planteando a mis clientes, tomar posiciones de nuevo. Esas posiciones que te comentaba había cerrado en estos máximos, prácticamente en los 16.000 puntos del Nasdaq compuesto, en esta pero esta doble resistencia ascendente, porque en el caso del Nasdaq 100 son 2 y además coincidía con esta super resistencia del S&P 500, con lo cual ahí hicimos una muy fuerte reducción de posiciones prácticamente con una vuelta en un día y aquí con una vuelta en una semana ya empezamos a tomar esas posiciones. ¿Por qué? Porque no sabíamos si teníamos recaída. Yo no sé si voy a tener una recaída. Es un evento posible, pero no necesariamente pasa así. Y lo que no me quiero perder es una eventual vuelta en V en un entorno de sentimiento inversor extremo. La recaída, como puedes ver, ha encontrado apoyo en un doble soporte, que va más allá incluso. Pero podemos ver tanto en el Nasdaq compuesto como en el Nasdaq 100 como en el S&P 500 que las antiguas directrices bajistas coincidían más o menos con los soportes descendentes que marca la corrección, la unión de mínimos decrecientes de los últimos meses. Además, en ambos casos podemos señalar zonas importantes desde un punto de vista teórico. Y esto es a la hora de medir el mercado bajista que tenemos, porque indudablemente tenemos un mercado bajista. La cuestión es si este mercado bajista es un mercado bajista que corrige una parte de todo el mercado alcista previo o que nos está marcando un gran techo. Yo eso no lo sé, siempre lo he dicho, no lo puedo saber. Entonces, como no lo puedo saber, pues parto de la base de que la tendencia ahora sí puede ser mi amiga y con todo bastante extremado desde un punto de vista del sentimiento inversor, me atrevo a llevarle la contra a la tendencia. Esto a veces es bastante criticado por los técnicos. Yo recuerdo cuando fue muy criticado en el año 2009 por atreverme a comprar sobre soporte, sobre los mínimos del año 2002, algo que solo se podía ver en un gráfico total return, un gráfico pre-return lo estamos rompiendo, quizá por eso la crítica era más dura, pero yo sabía que estábamos sobre soporte. Entonces, yo lo que decía en aquel momento es, no, perdona, yo no estoy comprando contra tendencia, yo estoy comprando a favor de la tendencia que viene desde 1932, que también existe. Entonces, todas las correcciones corrigen una tendencia de orden superior que siempre es alcista. La cuestión es, ¿estoy corrigiendo algo muy profundamente? Pues, honestamente, el análisis técnico no puede responder a eso. Eso se va viendo por fases. Y puedes utilizar herramientas de sentimiento inversor para pensar si el mercado está ya dispuesto a enfrentarse a esas tendencias bajistas que parecen muy preocupantes, pero que quizá no lo sean tanto. Bueno, el Nasdaq, como puedes ver aquí,
ha devuelto, y no está mal, ¿eh? ¿Cuántos hubiéramos dicho, oye, a ver si baja el Nasdaq para comprar entre 2000 y 2022? ¿Cuántos? Incluso primeros del 22. Creo que casi todos. ¿Cuánto ha caído el Nasdaq? El 50% de lo que escaló desde el mínimo de marzo. Cualquiera que se quería subir a la tendencia ha tenido una oportunidad, o tiene una oportunidad realmente buena. Habrá en presente. ¿Por qué? Pues porque si la tendencia puede seguir viva, esta es una de las mayores correcciones que vas a ver o de las que puedes ver. No vas a ver siempre correcciones como las de marzo de 2020. Entonces yo decía, cuando publicaba mi análisis en El Confidencial, en Blackbird, esta es seguramente la oportunidad más grande de compra que vas a ver en una década. No vamos a ver otra igual, es muy difícil. Técnicamente hablando, si me equivoco, pues me la tengo que comer. Está claro, tendré que ejecutar mis stops. Pero como no lo sé, yo voy a partir de la base de que en el pasado tengo buena información. Y en el pasado, este tipo de eventos, lo hemos visto con el gráfico del S&P 500, generalmente han sido suficientes para establecer suelos, o al menos rebotes importantes, ¿no? Como hemos visto el de 2001. Al menos rebotes importantes. Tomemos a lo mejor posiciones pensando en el rebote y luego ya iremos viendo. Bueno, la corrección del S&P 500. La corrección del S&P 500, aunque no ha llegado al 0,382, que es algo que los técnicos están resaltando, y digo que no ha llegado porque en gráfico total return le ha faltado un pelín, sí está lo suficientemente cerca como para que lo dé por bueno. Igual que no doy por malo que el Nasdaq compuesto haya perdido por un pelín la zona del 0,50. Es decir, son aproximaciones. Desde hace muchos años, yo digo siempre que el análisis técnico es un puzzle. Es decir, que las cosas aisladas no valen, que tienes un poco que encajarlas. Y cuando hay muchas que te encajan, pues oye, inténtalo, cruza los dedos y ten un stop. Porque las cosas pueden salir mal. ¿Qué está pasando en los últimos días? Pues que los argumentos se han ido un poco reforzando. Hace algunas sesiones, sobre todo el viernes, vimos aquí, se puede ver muy claramente, una vela doji en zona de muy fuerte soporte para el futuro S&P 500 y luego una fuerte subida y confirmación. Este es un patrón comprador totalmente parecido al que yo utilizaba en gráfico semanal para sugerir comprar el mercado americano. Con el Dow, con el S&P, si es que me da igual. Con el Nasdaq, me da igual. Le ha costado un poquito, pero hoy parece que nos estamos ya moviendo al alza. Estos serán nuevos indicios con velas sobre zonas clave, pero no tenemos figura de vuelta. ¿Cuándo vamos a tener figura de vuelta? Pues cuando los máximos dejen de crecer. De decrecer, perdón. Entonces, los máximos van decreciendo. Cuando rompamos directrices bajistas, cuando tengamos más momentum comprador. El momentum comprador empieza a aparecer hoy, con una ruptura de directriz bajista que viene, pues, como puedes ver en el S&P 500, desde 4.500. 700 puntos de corrección sobre 4.500. No está mal. Es decir, estamos empezando a aliviar una directriz potente, que además la corrección en realidad viene desde el 4.600 y pico. Es decir, son, pues, muchos puntos de S&P 500, con lo cual aquí es normal que rebotemos, es normal que rompamos la directriz, todo esto es normal. ¿Cuándo tendremos figura de vuelta? Pues cuando rompamos el 4100. Cuando rompamos el 4100, ya era así hace unos días. La semana pasada ya era así, en esta recaída ya era así. Y yo te destacaba en el programa que, bueno, que la corrección hacia los mínimos pues tampoco me parecía ningún problema. Estábamos igual. Si habíamos comprado la semana anterior, pues era una oportunidad para comprar. Y hoy viene a ser lo mismo, porque todo esto que ha pasado no ha eliminado ninguno de los argumentos que utilizábamos hace 2 semanas. ¿Cuándo empezaremos a tener, por tanto, novedades realmente significativas? Pues el Nasdaq nos habla claro y lo podemos ver también en Europa. La ruptura de los máximos de hace 2 semanas, zona 4.100 en el caso del S&P 500, supone superar la primera cresta descendente, configurar un doble suelo sobre una doble zona de tipo decreciente que coincide con niveles importantes a la luz de la teoría de onda y, por tanto, de la secuencia de Fibonacci, que es algo que es muy del gusto de los analistas técnicos, del mío no tanto, pero bueno, lo respeto, está ahí. Y siempre está bien que lo tengamos, es una masa más. Y en el caso del Nasdaq, pues como decía también, un buen número de Fibonacci, 2 soportes descendentes y la posibilidad de establecer un doble suelo, con también ruptura, eventualmente, de directriz bajista. En este caso nos viene de más arriba. ¿Cuándo lo vamos a tener? Pues cuando rompamos la zona de los 12.000 puntos del Nasdaq compuesto. Estamos ahora mismo en 11.730 si no lo veo mal. El Nasdaq va un poquito más retrasado porque es la zona más castigada. Entonces, vamos a decir que todo sigue igual, que todo lo que teníamos era potencialmente alcista y que esos acontecimientos potencialmente alcistas desde el viernes pasado se han reforzado con una vela doji, con la confirmación el lunes y con el movimiento de hoy, ya con superación de directriz bajista, si lo conseguimos al cierre en el caso del S&P 500. Y en Europa, pues podemos ver que se están configurando
posibles formaciones de tipo cabeza de hombro invertido, tanto para el futuro del Eurostoxx 50 como para el futuro del DAX. Necesitamos marcar nuevos máximos ascendentes, estamos atacándolos y en ese caso además habremos roto esa directriz bajista principal, lo cual es normal porque es muy raro que una directriz aguante tanto. Es decir, lejos de asustarte porque tienes una tan buena directriz, tienes que pensar, no voy a recaer desde aquí. Demasiado sencillo, que diría un analista técnico. Bueno, no me gusta mucho ese argumento del demasiado sencillo porque nos tira piedras contra nuestro tejado, es lo que es, la directriz está ahí, pero es verdad que las directrices que se atacan tanto normalmente no acaban aguantando porque no es una cuestión de que el mercado tenga muchas oportunidades, es una cuestión de que tanto esfuerzo técnico que no obtiene resultado normalmente va a acabar en fracaso. Es decir, es algo que podemos saber por experiencia. No te podría dar un porqué porque, de hecho, la mayoría de las cosas, el análisis técnico no las va a justificar de un modo muy elaborado. Como sabes, nuestro acercamiento es un acercamiento pues conductual, es un acercamiento inductivo, es fruto de la experiencia. Y la experiencia nos dice que directrices que se atacan tantas veces normalmente no van a provocar grandes puntos de inflexión. Así que, bueno, todo va encajando y si tenemos un poquito más de ruptura al alza, pues yo creo que el mercado puede tener un importante rebote en línea con lo que te comentaba y hace un par de semanas y que la semana pasada pues manteníamos como escenario más probable. El IBEX 35 merece, yo creo, ya que es de interés de los oyentes, Sí. una visión, ¿no? No es algo que a mí me preocupe demasiado, yo no trabajo mucho en el mercado español, pero hay que destacarlo. Hay que destacar esta fuerte corrección, hay que destacar lo bien que ha aguantado en los últimos meses. Digo muchas veces que el IBEX 35 tiene un cierto carácter intuitivo. Oye, lo está demostrando en esta ocasión. En tu programa comentaba hace un par de semanas también, ¿no? Cuando veíamos la corrección y empezaba a plantearte este posible suelo del mercado, te decía que el IBEX tenía un pequeño doble suelo sobre base de bandera. Pues ahí podemos ver en el gráfico la zona 25.400, 26.000 puntos de la versión total return del índice, Sí. cómo el mercado pues, se mueve al alza después de configurar ese doble suelo y romperlo, confirmarlo por tanto, sucede en la zona 26.000, estamos hoy casi en 28.000, luego ruptura de esa bandera con patrón de continuidad. Y si es un patrón de continuidad, lo que cabe esperar es que tengas nuevos máximos ascendentes, que es justamente lo que hoy tenemos. Es decir, el IBEX 35 está en un rally realmente impresionante, seguramente por fundamentales pues se podrá explicar, se espera mucho dinero para el mercado español que ha de venir de Europa y, oye, a pesar del gobierno que tenemos, pues el dinero hace su trabajo. Con lo cual, entiendo que con esta ruptura de clavicular ya estamos viendo no solamente una formación de bandera confirmada totalmente, sino la superación de la clavicular de un patrón de cabeza y hombro invertido sobre línea de tendencia principal. Cuando digo principal, digo la línea de tendencia que viene desde los mínimos de marzo de 2020, que nos marca bastante arriba. Es decir, si esto es bueno, este año el IBEX se va a salir. Se va a salir. Y por tanto, me atrevo a pensar que la recuperación general, si el IBEX no lo está leyendo mal, va a ser importante. Vamos a ver un rally bastante fuerte hacia los máximos. Porque el mercado no va a subir, no creo que el IBEX suba solo. Y estos máximos del año que tenemos en el IBEX 35 tienen un fuerte carácter técnico. O sea, no son solamente una cosa que, bueno, pues oye, máximo del año. No, no. Técnicamente es importante. Nos falta un poquito más, que es romper la zona de altos de 2021. Es el 28.260 puntos de la versión total return del IBEX 35. Estamos muy cerquita. Y bueno, tendría un significado técnico, insisto, bastante relevante. Que coincidiría, y ya vamos a la parte de preguntas si quieres, con otro intento de punto de inflexión que tiene el stock 600, que como sabes es un índice muy profundo de la renta variable europea, que en la corrección fuerte de estos meses se habría acercado 2 veces a lo que eran los máximos previos a la crisis sanitaria. Y sobre esos máximos, una vez yendo un poco por debajo y otra vez yendo un poco por encima, lo que permite pues desplegar una línea de tendencia experimental desde los mínimos de marzo de 2020, como digo, sobre esa zona de fuerte soporte, el mercado intenta reconstruirse. Es decir, que toda esta reconstrucción también presenta algunos soportes muy interesantes en Europa, a pesar de estas formaciones técnicas potencialmente bajistas muy claras que rompieron prácticamente todas las bolsas, incluso el IBEX 35, y que se han reconfigurado pues, de alguna forma en V, ¿no? Esas formaciones, cabe recordarlo, ya cumplieron con su objetivo mínimo teórico tras la invasión rusa de Ucrania.
y a partir de ese momento, pues el mercado te puede dar más o no, pero como siempre digo, en el mercado es fácil salir y no es tan fácil volver a entrar, con lo cual, cuando empiezan a acumularse los argumentos, pues merece la pena prestar atención a esos soportes importantes de fondo que en todo momento se han mantenido en pie. Mm. Venga, pues vamos, si le parece, Carlos, con dudas de Muy bien, oyentes con nombres propios. Hoy nos están preguntando por Inditex. Ha tenido una jornada bastante positiva la sí, textil gallega. sí. Recuerda a los oyentes lo primero, el correo, que es oyentes@capitalradio.es, el teléfono 91 283 33 33 y el número al que pueden enviarnos notas de audio a través de WhatsApp, que es el 687 050 600. Vamos a empezar por Inditex, con un correo que nos envía David y pregunta: ¿cómo vería Carlos Doblado tomar posiciones con los precios actuales en Vidrala e Inditex después del suelo que parecen haber confirmado esta semana? Pues mira, justamente es mi análisis de hoy en el Confidencial. Es decir, Inditex está rompiendo al alza una resistencia. Quizá no tan clara como la que puede verse. Yo acabo de hacer el ajuste ahora en mi gráfico, porque esta no es la plataforma con la que suelo trabajar. Bueno, es un ordenador más pequeño donde tengo cámara web. Entonces, si alguien está viendo el gráfico, habrá visto que el nivel ha cambiado. No sé si te has dado cuenta, Rocío. Entonces, ese nivel ha cambiado y es verdad que en un gráfico que no esté ajustado por dividendo y ampliación, ¿Mm? hoy tenemos una clarísima ruptura de resistencia horizontal en lo que parece un patrón de cabeza y hombros. Y yo, a la luz de ese gráfico, habría dicho de cabeza. Pero no es verdad, no tenemos ese patrón. Pero sí es cierto que ya hace días tenemos otro, más pequeño, de tipo doble suelo, roto al alza. Es decir, que la señal en principio, el valor ya la dio. Yo esto es lo que comentaba hoy en mi análisis publicado en el Confidencial. Y lo que sugería es que en el caso de nuevos máximos ascendentes, pues Inditex podría estar ya lista para moverse hacia la zona de 23, que es un poco el nivel que hay que batir para configurar 23-24, configurar un, digamos, patrón de vuelta realmente importante. Inditex es un valor que, aun siendo español, pues está viéndose muy, bueno, pues muy afectado por lo que pasa a nivel global. Es una compañía que lógicamente no vive de lo que pasa en España, ¿no? Es probablemente nuestro mayor multinacional. Así que es lógico que tenga más correlación, si quieres, con un S&P 500 que con un IBEX 35. Pero estos soportes son importantes. Si, ¿Mm? si vemos el proceso de fondo, nos podemos dar cuenta de que a esta altura Inditex presenta los máximos del 2014, que fueron resistencia y luego soporte importante, que ¿Mm? luego se han ido reiterando como niveles de apoyo, y estos mínimos que no habríamos alcanzado de 2020, marzo de 2020, que a mí, cuando lo hemos revisado en tu programa, siempre te he dicho que me hubiera gustado o me gustaría que este intento de vuelta, que parece lógico que se produzca, se hubiera llegado un poquito más abajo el movimiento y que lo hubiéramos podido ver ahí. A mí ¿Mm? me gusta ver las zonas en técnico. Siempre digo que el análisis técnico Sí. funciona mejor si discriminas y te quedas con aquello que cumple con muchas condiciones, ¿no? Y en ese Carlos, sentido, en Inditex se falta un poquito.